Bueno, después de las impactantes imágenes anteriores, pues vamos a abordar un nuevo sistema que sería el sistema respiratorio. El sistema respiratorio pues ha tenido muchas adaptaciones a lo largo de la historia evolutiva. Eh, Evolucionó al mismo tiempo tanto las branquias como los pulmones en los peces, y algunos peces usaban tanto pulmones como branquias, y en algunos peces se desarrollaron más esos pulmones y dieron origen a los peces pulmonados, que para ser honestos no son estos que estamos viendo aquí, aunque aunque sí nos dan una buena idea de cómo la evolución después desarrolló los pulmones para que los animales invadieran la tierra. Algunos eh, anfibios, como el ajolote, pues tienen tres tipos de respiración. Pueden intercambiar sus gases, oxígeno y dióxido de carbono, por medio de las branquias, por medio de pulmones o incluso por medio de la piel. Y hay otras adaptaciones, por ejemplo, en los mamíferos marinos, en particular estamos viendo aquí un cachalote que modificó una de sus fosas nasales. Aquí estamos viendo que nada más tienen esto que le llaman respiradero, es una sola fosa nasal, y la otra, donde dice saco vestibular, es donde quedó la otra fosa nasal, se cerró. ¿Para qué le sirve eso? Bueno, pues eso le sirve para llenarlo de agua o sacar el agua, y eso va a hacer, con agua o sin agua, que esta parte azul, que es grasa, una grasa muy especial que se llama espermaceti y por la cual cazaron a los cachalotes durante mucho tiempo, esa grasa con cambios ligeros de temperatura se puede volver muy sólida, como manteca, y entonces volverse un lastre, algo que va a llevar al cachalote a hundirse, y eso le va a permitir bucear. Sin embargo, si el cachalote quiere subir, entonces lo que va a hacer es sacar esa agua de su nariz, dejar que la sangre fluya por el órgano del espermaceti, y lo va a calentar, y entonces eso que era una manteca se va a convertir en aceite, y ese aceite va a servir como una boya que le va a permitir al cachalote subir. Es muy interesante cómo las adaptaciones del sistema respiratorio pues son muy versátiles y han dado origen a muchas formas de vida. Bien, regresando al sistema respiratorio humano, tenemos la nariz, que ya habíamos visto en la imagen del sistema respiratorio, que también es un órgano sensorial y que nos va a proteger de infecciones por los pelitos que tenemos en la nariz, y también pues nos va a dar información sobre lo que comemos o sobre lo que nos rodea. Después tenemos la faringe, que ya habíamos mencionado, que es esta estructura que comparte con el sistema digestivo. Ahí se unen sistema digestivo y sistema respiratorio, por eso ya no la volví a mencionar aquí, nada más está su nombre. Y después no hay que confundirse con la laringe, que es esta estructura que estamos viendo en la imagen y que está formada básicamente de cartílago. Es eso a lo que llamamos la manzana de Adán, que no nada más tienen los hombres, sino también las mujeres. Lo que pasa es que en esta laringe están las cuerdas bucales, que son estas que estamos viendo aquí señaladas por la flecha, y esas cuerdas bucales en los hombres pues se engrosan, y eso hace que la voz sea más o menos gruesa, y eso hace también que entonces la manzana, o bueno, la laringe se engrose y sea más evidente en los hombres. Eh, la laringe también tiene en su parte superior la epiglotis, que ya aquí la estamos viendo más de cerca, que hablamos de ella, y es la que va a impedir que el alimento o los líquidos pasen hacia la tráquea, que es este último tubo que va a llevar hacia los pulmones, y que en cambio entonces los alimentos, si la epiglotis se cierra, van eh, por el esófago. Aquí tenemos la tráquea, que como vimos en el video del principio, se mantiene abierta todo el tiempo, es un tubo rígido, podríamos pensar como en una manguera reforzada, y en el esófago como si fuera una manguera de látex. Bueno, aquí estamos viendo otra vez
la laringe, y después de la laringe viene este tubo reforzado que es la tráquea, y después de la tráquea vemos cómo se divide en dos la tráquea, en dos tubos más pequeños, y esos son a los que le llamamos bronquios. Después esos bronquios entran en los pulmones, que son esos rojos que estamos viendo ahí, y se vuelven a ramificar formando los bronquiolos, que vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de ver esos bronquiolos, yo quería hablarles del diafragma, que sería esta parte que tenemos señalada debajo de los pulmones y que está aquí en blanco. El diafragma es un músculo, así es que también pertenece al sistema muscular, pero es un músculo ligado totalmente a los pulmones. Es gracias a ese músculo que los pulmones pueden contraerse o expandirse de forma tal que vamos a inhalar o a exhalar el aire, ¿no? Entonces el diafragma es un músculo que los cantantes, por ejemplo, tienen que dominar muy bien para sacar de una forma controlada el aire. Bien, aquí estamos viendo ahora sí una representación como la tráquea se divide en dos, una para cada pulmón, y ahí se le llama bronquios, y después dentro de cada pulmón esos tubos se van ramificando más y se van haciendo más chiquitos y se llaman bronquiolos. La bronquitis es cuando una infección llega, por ejemplo, hasta los bronquiolos. Bueno, esos tubos se siguen haciendo más y más pequeños y van a formar entonces los alvéolos, que son esta estructura que estamos viendo aquí en la imagen y que es la que va a formar propiamente a los pulmones. Entonces los pulmones es el conjunto de alvéolos, y los alvéolos son la unidad funcional ya del pulmón, ¿no? Son esta mezcla de tubos muy pequeñitos de aire, aquí estamos viendo ese tubo blanco que lleva aire, con tubos de sangre, que son estos que están representados aquí en azul y rojo, que están representando sangre que lleva oxígeno o dióxido de carbono. Entonces lo que va a pasar aquí con la sangre es que va a intercambiar el dióxido de carbono que trae del cuerpo con oxígeno que venía en el aire que aspiramos, y el dióxido de carbono va a salir por estos mismos tubitos. Entonces lo que hace aquí la sangre es dejar los desechos de dióxido de carbono y llevarse oxígeno. Es en los pulmones entonces donde se oxigena la sangre y donde liberamos el dióxido de carbono que habíamos transportado en la sangre. Recuerden que la respiración como tal, la respiración celular, lo hacen las células, ¿no? Y en la respiración celular se requiere oxígeno y se libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ya sea una célula de mi dedo gordo o de mi estómago, de mi cerebro, se va a ir por la sangre y se libera aquí en los pulmones, y para que llegue ese oxígeno a mi cerebro o a mi pie del dedo gordo o a donde sea, pues tiene que entrar por aquí por los pulmones y se va por la sangre. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, la función real del sistema respiratorio no es la respiración. En realidad, lo correcto es decirle el intercambio gaseoso, porque la respiración, recuerden, ocurre en cada una de nuestras células, y lo que realmente ocurre en los pulmones es un intercambio de gases. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Así de sencillo. ¿Cómo se relaciona con otros sistemas? Pues bueno, evidentemente lo acabamos de mencionar con el sistema circulatorio. Hay quien le dice limpiar la sangre, no es que esté sucia, sino que se libera el dióxido de carbono y lo cambia por oxígeno. Se relaciona con el sistema muscular porque, como vimos, el diafragma le va a permitir moverse a los pulmones, y eso va a permitir que entre o salga aire. Y con el sistema digestivo, que ya habíamos mencionado, comparten esta estructura que era la faringe o laringe, acuérdense. La faringe, la laringe es donde está la epiglotis, y donde se comparten sistema digestivo y respiratorio es la faringe. Entonces no se les olvide, aquí se confunden mucho y en los exámenes siempre se hacen bola, así es que tomen bien la nota. Y llegamos a la parte truculenta del sistema, que son las enfermedades.
Ya habíamos mencionado la bronquitis, que nos causa muchas bronquitis, y que es cuando una enfermedad ha avanzado tanto, una infección bacterial, que traspasó nuestros sistemas de defensa de la nariz, que traspasó nuestros ganglios linfáticos, que no hemos hablado de ellos, pero están en la garganta, y que llega hasta los bronquios. Y entonces ahí le llamamos bronquitis. Luego tenemos, por ejemplo, el neumotórax, que es una enfermedad en la que los pulmones, digamos que se revientan y liberan aire hacia la parte de afuera de los pulmones. Esto va a provocar que entonces los pulmones se colapsen ligeramente y cueste más trabajo respirar. Este tipo de problema, el neumotórax, puede ocurrir por un accidente grave, como un golpe, un ataque, una cuchillada, por supuesto, pero también puede ocurrir cuando uno cambia de presiones drásticamente, por ejemplo, una descompresión en un avión, o cuando se está buceando y no se bucea de forma correcta, ¿no? Pues es un problema muy común. Después tenemos el asma, que aquí lo que pasa con el asma es que estos tubitos de aire, que cada vez se hacen más delgaditos, se colapsan, se hinchan y se colapsan. Esto ocurre por una reacción exagerada, que sería una alergia exagerada, y puede ser provocada por un estímulo como podría ser el polen, el polvo, o algo que nos le haga a nuestro sistema inmune decir, ay, no quiero que entre esto por acá, y entonces se cierra, ¿no? Como cuando apretamos la boca para no comernos algo que nos quieren dar, ¿no? Así se aprietan entonces esos tubitos, se inflaman y se cierran, y eso provoca que sea tan difícil respirar. Pero después tenemos enfermedades que bien podrían ser evitadas, que son el enfisema pulmonar y el cáncer, y que aunque tienen otras posibles causas, una de las causas más comunes es por ser fumadores. Aquí en la imagen que les estoy presentando estamos viendo la imagen de un pulmón sano a la derecha y de un pulmón de un fumador a la izquierda, y bueno, podemos ver ahí la diferencia desde el color. En realidad estos son pulmones de cerdo que se parecen bastante a los nuestros, y lo que hicieron aquí fue someter a un tratamiento al pobre cerdito de la izquierda como si fuera fumador. Acuérdense que no solamente hay fumadores activos, sino fumadores pasivos, y por suerte desde hace ya algunos años hay leyes que impiden que la gente esté fumando junto a los que no fumamos, y entonces nos contaminen nuestros pulmones, porque vean qué feos quedan. Pero no es nada más como se ven, sino también cómo funcionan. Vamos a ver este video. Les digo, aquí está el cerdito enfermo y el cerdito sano. Ven la diferencia de cómo se pueden inflar los pulmones. En el enfisema pulmonar es muy difícil tomar aire. Uno toma aire con mucha dificultad, porque vean la diferencia en cómo se puede expandir los pulmones, un pulmón sano y rosadito como este, y un pulmón enfermo, que imagínense, el alquitrán lo que pasó es que entró a los alveolos de los pulmones y fue rompiendo paredes alveolares y fue pegando como si fuera un chicle, como si fuera algo así, colapsando estos alveolos, rompiéndolos también y dificultando la respiración. Es muy impresionante. Aquí lo que hicieron fue un tratamiento equivalente a darle por 20 años 2 cajetillas de cigarros a un marranito. Pero en mayor o en menor medida, muchos de nosotros, aún sin ser fumadores, tenemos unos pulmones pues no tan sanos, solamente por vivir en la ciudad. Así es que no basta con no fumar, sino también con tratar de usar menos el carro, con tratar de tener más áreas verdes, con tratar de tener un aire más limpio. Y bueno, de fumar, pues es una de las tonterías más grandes que yo he encontrado. Hay a quien le gusta, quien lo quiera hacer, pues que lo haga, pero piensen bien si vale la pena. Esto es todo entonces por esta sesión. Vayan pensando cómo se relacionan las
los sistemas con otros sistemas de los que hemos visto, vayan haciendo crecer el mapa conceptual que habíamos mencionado en la clase pasada, y ya después en la siguiente sesión haremos una actividad más grande del mapa conceptual, en el que vamos a ver cómo se relacionan todos estos sistemas. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente sesión.